Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Vamos a hablar del país que se hunde entre leyes, códigos y decretos. Estos que detentan el poder y que hunden cada día más al país en la miseria económica y social, no se cansan de hacer planes, de dictar códigos, de hacer leyes, resoluciones, pero aquellas que garantizan la vida plena, vivir con dignidad y decoro en pleno siglo XXI, no se cumple. Veamos dos, por ejemplo. El Código Penal se aprobó el año pasado. Es un Código Penal bestial, cavernícola, que contempla en 24 delitos la pena de muerte. Este código sí se puso en función, este código sí se aplica y lo vemos en los que protestaron el 11 de julio y los que han seguido protestando durante todos estos años a partir de esa fecha. Eso sí se aplica. Tenemos un código de la familia. Sí, es cierto, el código de la familia supuestamente le garantiza y le da muchos derechos a la familia cubana, pero no le garantiza el fundamental, como dije, el de la alimentación y el de tener una vida decorosa. Recordemos la burla que de sí mismo hizo Díaz-Canel por cínico, por incapaz o por tonto, tal vez por todas ellas, por todo esto junto, cuando dijo en una reunión que tenemos una ley de pesca y no hay pescado, tenemos una ley de ganadera y no hay reses, y tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Eso no se garantiza. Eso que da una vida más plena, más feliz al pueblo cubano, eso no se garantiza. El resto de las demás sí se garantiza. Incluso no son capaces ni de cumplir con la Constitución y la utilizan a su conveniencia. Entonces, vamos a hablar de esta última, que ha surgido hace unos días, que salió en la Gaceta Oficial, y es el decreto 110 del 2024, que se publicó el 26 de noviembre, como dije, en la Gaceta Oficial. Muchos dicen, y no sin razón, que esta ley, va encaminada directamente contra los negocios particulares, contra las MIPYMES, contra los restaurantes, porque plantea un grupo de cuestiones que ponen en jaque aún más a estos factores independientes, estos factores de la vida privada, del negocio privado en Cuba. Esta ley que faculta al ministro de Energía y Minas a un grupo de acciones, y veamos acá algo de en el artículo 41, lo que dice esta ley, que dice en régimen de contingencia eléctrica. Los problemas eléctricos no tienen solución. Entonces, están haciendo un decreto para tratar de resolverlo, pero no van a resolver nada. Lo que van es a encarecer la vida más del cubano, hacerle aún más imposible la vida a los negocios particulares, impedir que otros se atrevan en estos momentos a emprender una MIPYME o otro tipo de actividad por cuenta propia, y un poco también va a frenar, como siempre ha sucedido, la inversión extranjera. Y bueno, se le da un grupo de facultades al ministro de Energía y Minas por el artículo 41, donde dice: el ministro de Energía y Minas propone al Consejo de Ministros, aquí está diciendo cómo va a ponerse en función esta ley.
el ministro de Energía y Minas propone al Consejo de Ministros el régimen especial de contingencia eléctrica. Ellos sí, para poner nombre, siempre han sido así. Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Bueno, todo tienen un nombre que usted dice, qué bello, esto bueno, es una contingencia. Cuando el sistema electroenergético nacional no logre satisfacer la demanda del sistema con la capacidad de generación, por lo que es necesario afectar el servicio eléctrico de forma planificada y sostenida por más de 72 horas. ¿Cuándo se ha garantizado plenamente en los últimos años la energía eléctrica al pueblo cubano, a Cuba? Han hecho una ley que pretenden con ella. Nunca en los últimos, podemos decir 10 años, para no irnos más para atrás, la producción de energía eléctrica en el país ha estado garantizada. Entonces sigue este artículo 41, porque la ley también es inmensa, como todo lo que se acontece aquí, todo lo que se elabora, para que la gente se aburra de leerlo, porque tienen coma, punto, que eso es lo que va a discutir en la Asamblea Nacional. Aquí nos falta una coma, aquí nos va una J, aquí va una H, es lo que siempre han hecho. Y bueno, dice los términos en que el ministro de Energía y Minas debe dictar la ley, el decreto especial, suspensión de la energía eléctrica por hasta 72 horas, ¿no? Y bueno, veamos acá, ¿no? Ya cuando empieza la agresión contra los trabajos por cuenta propia, contra las MIPYMES, que lo dije hace un tiempo atrás, que a la larga las MIPYMES iban a ser destruidas por el propio gobierno, como siempre ha sucedido con los negocios particulares, a pesar o además de la situación tan crítica por la que atraviesa el país, que no tiene solución. Y esta de la energía eléctrica, por muchos planes, por muchos decretos, no se va a resolver mientras ellos estén en el poder. Y voy a decirlo por enésima vez. Deben acabar de llenarse de dignidad y darse un pistoletazo o robarse lo poco que han dejado en el país e irse de Cuba. Tengan dignidad, sean, ¿para qué decir esto? Que ellos no tienen el valor ni la dignidad para dejar su buen vivir y que el pueblo cubano busque un camino mejor. Entonces, bueno, las medidas contempladas en este decreto son de estricto cumplimiento y vamos a tocar algunas. O sea, hornos eléctricos, sistema de climatización y equipos de refrigeración deberán detenerse en los horarios picos, salvo que se afecten productos almacenados. Pero usted lo va a suspender en horarios picos y cuando se va porque no hay, la generación no alcanza. ¿Cuántos productos al pueblo se le han echado a perder? Del poco alimento que ellos tienen, ¿cuánto se le ha echado a perder? Restricción del uso de alumbrado público. O sea, van a seguir oscureciendo aún más la ciudad. Y eso dice garantizar seguridad vial y peatonal. La seguridad de los asaltos, de los robos en las calles caminando, se van a garantizar. No se han garantizado ni cuando había luz, se van a garantizar ahora con la situación que tiene el país. Van a reordenar el bombeo del agua. O sea, más problemas para el pueblo. A ver en qué horarios y en qué zona se va a bombear, cómo le va a llegar a la gente. No han resuelto nada en 60 años, en 65 años, todo lo han ido empeorando. Habla de ajuste de la temperatura en sistema de climatización, o sea, reducción de la iluminación en los centros de trabajo en un 50% de la iluminación, o sea, la gente va a estar oscura, porque aunque se trabaje de día, y yo recuerdo lugares donde yo trabajé, que cuando usted me quitaba la iluminación yo no veía, aunque le entrara el sol por las ventanas. Entonces, bueno, van a seguir haciendo esto, reduciendo un 50%, la mitad. Y apago de equipos electrónicos. Los equipos deberán desconectarse al término de la jornada laboral. O sea, todo el mundo a desconectar equipos, todo esto, y al otro día volverlos a conectar. Y bueno, ya que ahí ya empieza la multa.
y vean cómo va encaminado al trabajo por cuenta propia. Dice, el decreto establece un régimen de sanciones. Los actores económicos no estatales que incumplan las regulaciones serán multados hasta con 20.000 Q. O sea, usted tiene un pequeño negocio, tiene un restaurante que lo hizo MIPYME, y si incumple esto, le van a poner 20.000 pesos. Eso es prácticamente para que usted cierre, si no es una poderosa MIPYME o un poderoso restaurante. Y entonces, a las entidades estatales que son mayores consumidores, que tienen mayores recursos, son 5.000 Q lo que le van y no va a salir del bolsillo del responsable. Eso se lo garantizo. Entonces dicen, y después viene una contradicción que voy a hablar al final, ¿no? Dice que los nuevos actores económicos que que piensen o aspiren a operar en Cuba tendrán que incluir en sus programas, en sus proyectos, estos programas de planificación desde su creación. O sea, ya usted va a invertir, usted es un extranjero y va a hacer en Cuba, tiene que pensar un grupo de cosas que le voy a seguir diciendo ahora. Bueno, hay que hacer esto, hay que garantizar aquello. Tiene que trazarse un plan. Ahora usted tiene un negocio y el Estado tiene personas para eso. Usted en particular tiene que hacer un plan a tal hora para esto, tal hora, vigilarlo, crearlo. Es más lío, más problemas, más dificultades. Y aquí viene una cosa, dice, en las empresas que ya existen, tienen de 3 a 5 años para adaptarse a esto. No sé a qué se refieren al adaptarse a esto. O sea, las empresas, fíjate que empresas ya existentes no hablan de las MIPYME. O sea, y viene aquí, las MIPYME sí tienen que empezar a cumplir con esto ya. Que todavía no hemos dicho esto, ¿no? Si no es posible instalar paneles fotovoltaicos en sus instalaciones, tendrán que firmar contratos con los paneles solares gestionados por la UNE, por la Unión Eléctrica. O sea, ¿por qué hay esto aquí y tienen que hacer este contrato? ¿Y por qué digo que van a empezar los problemas y van a empezar las situaciones y usted tiene que planificar? Dice el decreto que impone a entidades que tengan un consumo mensual de 30 megavatios hora o 50.000 litros de combustible la obligación, vean esto, de producir con fuentes renovables al menos el 50% de la energía que utilizan en horarios pico a partir del 2028. Hay 3 años para esto. Que está extraño, ¿no? La situación es crítica ahora, hacen un decreto y dan 3 años para que las personas vayan produciendo hasta el 50% de la energía eléctrica. O sea, para esto sí dan 3 años. Para el resto, las multas, usted apagar, usted controlar, usted disminuir la electricidad, usted no poner equipos a esa hora, eso sí ya empieza, como veamos después. Y para esto hay hasta 3 años. O sea, esta gente piensa en 3 años la situación del país, existirá país, existirá Cuba. Seguirán ellos con el valor y la cobardía. El valor de seguir robándole al pueblo y la cobardía de no irse. Entonces ya empieza, como siempre, Cuba crea una ley, el gobierno cubano, la dictadura cubana crea una ley y empiezan a crearse problemas, dan objeto a la corrupción, al abuso de poder. Veamos acá, dice, este decreto va a crear consejos energéticos a todos los niveles, nacional, provincial y municipal, que van a estar integrados aquí por organizaciones políticas, sociales y demás, así como por actores económicos. Yo quiero ver cómo se forma esto en el municipio. ¿No? Que vamos a entregarlo aquí en el partido, la juventud. Las sociales, ellos consideran la federación como una organización social, los CDR y actores económicos. O sea, van a hacer una gran comisión que va a ser la que va a vigilar, me imagino esto. Aquí lo tienen. Estos consejos van a supervisar y aplicar las medidas establecidas en el decreto. ¿Se imaginarán ustedes ahora esta comisión? O sea, más gente, van a tener que crear más estructuras que no producen, que no generan riqueza, más gente vaga,
que en Cuba los hay bastante, más dirección de un tipo y de otro, porque usted en un municipio hay decenas, cientos, tal vez miles, como municipios grandes de la capital, que tienen cientos de talleres, restaurantes, industrias. Entonces, esa comisión tiene que ir vigilando cómo se va cumpliendo eso. Y ahí va a venir la corrupción. Finalmente va a haber corrupción. Oye, me sobrepasé en esto. Yo, bueno, usted dice, yo tengo que pagar 20,000 pesos. No, le voy a prometer 10,000 a esta gente. Y así ha funcionado siempre esta situación. Siempre la corrupción ha estado presente por todo lo que ha traído consigo la revolución, la mal llamada revolución, salarios bajos, altos precios de los productos, necesidades que se van acumulando y más ahora de las personas, y bueno, se presta a la corrupción como la frase mágica. Bueno, ¿y cómo arreglamos esto? Eso se está dando a usted a entender, si lo dice el afectado, que está dispuesto a pagarle. Si surge de los que van a imponer la multa, además, vamos a ver cuánto yo te cobro. O sea, está ahí. La corrupción en Cuba empezó desde el mismo enero del 59. Escuchen las funciones de estos consejos. Van a supervisar el cumplimiento de los planes de consumo y la implementación de fuentes renovables en los territorios, el monitoreo de los altos consumidores y la evaluación y control del desempeño de las entidades con elevado consumo energético. O sea, van a hacer un listado. Estas son la gente que consume alta energía, megawatt o combustible. En el caso de los combustibles, imagino que el 50% o más, mucho más, sea de estatal. Aunque me imagino que ahora, bueno, hablan de energía renovable. O sea, usted no puede comprar una planta para resolver este problema porque tiene que consumir combustible. O sea, eso no es energía renovable, está gastando petróleo. O sea, se habla de energía renovable por paneles solares, por energía eólica, por maremotrices, que bueno, ni en el país la tienen y pudieron haberla hecho. Ya estaba planificado. Se decía que si en la bahía de Matanzas o en la bahía o en el Mariel se iba a hacer una central maremotriz. Desde los años 50, a finales de los 50, se tenía pensado hacer eso. Pero bueno, vamos a ver cómo ellos controlan todo esto, más burocracia, más problemas. Y entonces estos consejos propondrán y aplicarán medidas ante incumplimiento detectados en sus áreas de supervisión. Me imagino también el aviso, oye, te van a ir a visitar porque tú estás incumpliendo, busca la forma de justificar, ¿entienden? Y entonces, bueno, aquí dice, por eso veía una contradicción, pero después me doy cuenta que dice: los altos consumidores existentes al momento de la publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba del presente decreto tienen un periodo de hasta 3 años para instalar fuentes renovables de energías con el fin de generar al menos el 50% de electricidad que consume en el horario pico. O sea, usted está viendo que ellos están hablando de Ascanel y diciendo que vamos a salir de este problema en la energía eléctrica, pero están pensando que dentro de 3 años las entidades particulares y estatales, grandes consumidores, tienen que producir el 50% de la energía que consumen. Se están quitando un problema de arriba, echándoselo a otras personas, cuando esto es una responsabilidad netamente del Estado, del gobierno, de la dictadura. Y bueno, ya están dando esta situación, ¿no? Hasta 3 años. O sea, que ellos saben que en 3 años no se va a resolver el problema energético en el país. Porque aunque aparezca el dinero, señores, falta mano de obra para hacerlo. Aparece la mano de obra. Los técnicos, que en Cuba ya hay pocos, los contratan o surgen en Cuba de abajo o de donde aparezcan en Cuba. Demoran 3, 4, 5 años en hacer esto. Ellos saben que no se va a resolver ni de aquí a 3, 4, 5 años aunque aparezca el dinero. Y bueno, dicen aquí que el presente decreto comienza a regir a partir de los 30 días posteriores de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial. O sea, el 26 de diciembre, fin de año, comienza a regir
este nuevo decreto, uno de los tantos que la dictadura cubana ha ido elaborando a través de los años. Son cientos de decretos, de normas. Y bueno, cuando vamos a ir, repito, a los planes de producir ganado, de producir pescado, de producir alimentos, esos están ahí y no se cumplen. Por eso nadie exige que son ellos los máximos responsables por haber tenido y tener todo en sus manos, por seguir apostando por la fracasada empresa estatal socialista, por no liberar las fuerzas productivas del país y por no irse. Señores, acábense de ir del país. Váyanse, róbense lo poco que le queda por robar a ustedes, mafiosos, que han hundido el país en la miseria económica y social y también política. Un saludo a todos. Hasta la próxima.